Que la gracia de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes ahí en sus lugares donde están. No sé, estas redes hoy una vez más se extiende hasta lo último de la tierra, y allá donde tú estás, en tu hogar, en tu oficina, en el edificio, en el apartamento, donde tú estés, si estás en un automóvil, vas escuchando las redes, o estás en tu casa, llegaste a tu casa, te juntaste, como la gallina junta sus polluelos, así estás en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu hermano, con tus vecinos que han llegado hasta tu casa. Yo en esta hora estoy delante de ti una vez más para darte de parte de Dios una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y allá hasta todas esas redes sociales que nos están escuchando en alta mar, si hay alguien en alta mar, hasta allá, hoy Dios te va a dar una palabra de fe, una palabra de esperanza en medio de la situación, en medio de todo lo que está sucediendo en nuestro país a nivel mundial. Dios nos va a hablar hoy. Espero que esta palabra, atesorada en tu corazón, te dé fuerza, te dé fe, te dé esperanza para que puedas seguir adelante y que tu familia sea consciente de la situación, de lo que estamos pasando hoy en día en nuestro país y a nivel mundial. Pero tenemos un Dios que está sentado en su trono, y quiero decirte desde esta tribuna, quiero decirte, tenemos un Dios que está sentado en su trono y no se ha olvidado de ti, el Dios al cual tú le sirves. Y si no has escuchado de ese Dios, yo quiero decirte en esta hora de la noche o de la mañana, de la tarde, donde estés escuchándome, Él tiene el control de todo. Él todavía no ha perdido el control y Dios te va a volver a levantar. Quiero que vayas conmigo a las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, el capítulo 11, el versículo 11, y vayas conmigo a la palabra del Señor. Dios ha puesto en mi corazón esta palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios. San Juan 11:38. Dice la palabra del Señor: la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y todavía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es el cuarto día. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Toda la gloria es tuya, Espíritu Santo. Seas tú hablándole a tu pueblo a través de las redes sociales, a través de este medio de comunicación. Hoy en día vemos tantas situaciones, pero tú nos das una palabra para el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una escena en este pasaje bíblico, y es una escena de un hombre que sabe qué está pensando nuestros corazones ahorita. Tenemos una escena donde
un hombre que conoce todo y que sabe y que es el principio del fin, es el alfa, es la omega y es el que conoce todo lo que está pasando. Ahí en ese momento estaba siendo conmovido y estremecido, dice la palabra. Dice, se conmovió otra vez profundamente. Y esto me hace hoy en día meditar mucho en todo lo que está sucediendo a nivel mundial. No solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país, Panamá. Por eso yo quiero decirte que en medio de todas estas circunstancias, Dios tiene una respuesta para tu vida. Dios tiene una palabra de fe en esta hora para tu situación. Yo sé que este canal está llegando y va a llegar a muchos lugares, ahí donde tú has perdido ese familiar, ahí donde tú en medio de esta situación tú has perdido ese familiar, pero quiero decirte que esto no se acaba aquí. Quiero decirte de parte de Dios que esto no se acaba aquí. Dios va a hacer lo que nunca había hecho contigo en medio de esta circunstancia. En medio de esta situación, Dios se te va a revelar. En medio de la circunstancia donde estás pasando, Dios va a llegar en ese momento. Dios tu consuelo, porque Él ha querido desde mucho tiempo. La palabra de Dios enseña que Él ha deseado, ha enseñado que su pueblo le busque y le ame. Cuando Él llegó a Jerusalén y veía a toda Jerusalén, veía al pueblo disperso, Él decía: Jerusalén, Jerusalén. Y Jesús lloró en ese instante, se conmovió de ver la multitud que había, pero estaban como ovejas que no tenían pastor. Ahí fue conmovido. Vemos en muchas partes de las Sagradas Escrituras cómo Jesús se conmueve, cómo Él llega a lugares y Él se conmueve. Y yo te quiero decir algo. ¿Tú crees que nadie está conmovido con lo que está sucediendo? ¿Tú crees que nadie está pendiente de lo que ha pasado en tu casa? Yo te quiero decir algo. Hay uno que ha estado pendiente desde el primer día que se dio el primer diagnóstico en China. Desde el primer momento que se dio el primer diagnóstico a nivel mundial, Jesús ha tenido cuidado y Jesús ha estado contigo en todos esos momentos. Y Jesús no te ha dejado y no te ha desamparado y no te va a dejar en medio de las circunstancias en las que estés pasando. Vemos un relato que Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, tenía amistades. Jesús estaba ahí con ellos. Jesús visitaba a esa familia. Hoy en día tenemos una situación difícil. Es difícil que podamos visitar a nuestra familia, visitar a nuestros familiares. Pero yo te quiero decir algo, que en medio de todas estas situaciones, Dios nos está enseñando y Dios nos está mostrando cosas que ojo no vio y ni oído yo y ni ha subido a corazón de hombre. Y sé y tengo la certeza en el Espíritu que cuando esto termine, llegarás y visitarás a tus familiares. Y es por eso que el Dios que tiene el control de todo no se ha movido y está sentado en su trono sublime. Y hoy vamos a seguir viendo su mano y seguirás viendo su mano en medio de todas estas circunstancias. En medio de tu familia seguirás viendo la mano de Dios, porque Dios te envía un mensaje y te dice: no estás solo. Y el Dios que te dice que no estás solo va a proveerte todo lo que necesitas. No faltará el pan en tu casa, no faltará la comida en la casa, no faltará el estado financiero. El que tiene el control no se ha movido. Y tú hoy tienes que entender que tú no le sirves a cualquiera, tú le sirves al Dios de la promesa. Y el Dios de la promesa te dijo que no te faltará nada. No faltará pan en tu casa, no faltará pan en tu familia. Así dice el Señor en esta hora donde estás. Quiero también que vayas a un pasaje bíblico que me ha llamado la atención, me ha mostrado en estos días. Por eso es que el Dios al cual yo le sirvo, Dios se nos revela y nos muestra lo que nadie nos puede mostrar. Acompáñame al libro de Ezequiel, Ezequiel 37. Dios se revela a un hombre en el libro de Ezequiel.
En el libro de Ezequiel se le revela a este hombre de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene algo para ti, Dios te va a llevar a ver lo que nadie te ha enseñado y lo que nadie te puede mostrar. Solamente el Espíritu es que te va a enseñar y te va a llevar a ver en medio de esta circunstancia de que Dios está contigo. Acompáñame a las Sagradas Escrituras en el libro de Ezequiel 37. Y dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu. Hoy Dios, tú que me estás escuchando, hoy Dios te va a llevar en el Espíritu, en la noche, en la madrugada. El Espíritu te va a llevar a ver cosas que todavía nunca habías visto, pero Dios te las va a dar y Dios te las va a mostrar. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos y en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre los huesos secos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios te está diciendo en medio de esta circunstancia: profetízale al mundo, profetiza, habla palabra profética. La palabra de Dios nos enseña que en el libro de Joel dijo: en los últimos tiempos se levantarán hombres para que profeticen la palabra. Hoy vas a profetizarle a tus hijos, a tu familia, a tu casa, a tus vecinos. Profetízale a ese hijo. Vuelve a profetizarle a ese hijo que está apartado de los caminos. Vuelve a profetizarle que va a ser un hombre de Dios, que va a ser una mujer de Dios, que va a ser un hombre llevado a otros lugares. Profetízale a tu familia. Dios te está levantando en medio de esta circunstancia para enseñarte a creer más y a desarrollar algo que se llama fe. Por eso Él le dijo: profetiza a estos huesos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo te digo en esta hora, ahí en tu casa, yo quiero que tú le profetices, hermano. Profetízale a tu familia, profetízale a tus hijos. Dios ha permitido todo esto. No lo veas como una pandemia, no lo veas como algo que Dios mío, se va a acabar el mundo. Todavía el mundo no se va a acabar. El día ni la hora nadie lo sabe. Dios sabe el día y la hora. Pero ahora Dios te ha llevado y te ha sumergido a poder ver que tú no estás por casualidad en tu casa. No fuiste llamado por casualidad en tu casa. Ordena todo lo que tienes que ordenar. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a orar. Vuelve al altar de oración. Vuelve a las rodillas. Vuelve a buscar de Dios en ayuno, en silicio, como lo hacían en aquellos tiempos los profetas. Por eso Dios te está llamando a este lugar. Dios te está llamando y llama a tu familia a volver al altar de oración. Dios está llamando. Dios ha provocado todo esto, pero no lo ha provocado solamente sencillamente porque va a ocurrir. Ocurrió muerte y están ocurriendo muerte. Hubo mucha muerte. Dios llevó al profeta a un valle de huesos secos. Y el profeta veía todo lo que estaba muerto. Yo te quiero decir algo en esta hora. Mucha gente ha muerto en medio de estas circunstancias. Pero en medio de estas circunstancias han habido gente que han entrado. Todo mundo dice que ha habido mucha gente que ha muerto, pero no dicen las grandes nuevas, que mucha gente que entró con un problemita y después se agravó y estuvo allá en cuidados intensivos, que todo mundo pensaba que se iba a quedar, que se iba a morir también. Pues ahí Dios lo sacó, ahí Dios se le reveló en ese lugar, ahí Dios volvió a cobrar y que ese cuerpo volviera a cobrar vida. Por eso el profeta es llevado al desierto, es llevado a los valles de
de los huesos secos. ¿Por qué? Porque en medio de la situación Dios te necesita que tú desarrolles fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy tú vas a empezar a desarrollar fe en tu casa, allá en el lugar donde tú me estás escuchando, ahí en ese automóvil donde tú has detenido ese automóvil. Tú has pensado que la situación se acabó, todo se terminó. Pues yo te quiero decir hoy, Dios va a despertar un espíritu de fe dentro de tu vida. Dios va a desarrollar un espíritu de fe para enseñar y que puedas aprender a profetizar, que puedas aprender a poner la palabra del Dios viviente en acción. La palabra para estos últimos tiempos no solamente es para predicarla, la palabra no solamente es para leerla, compartirla con los hijos, la palabra es para ponerla en acción. Y hoy Dios te llama a profetizar a tu familia. Profetiza a tu familia, porque tu familia será transformada en medio de esta situación. Y también quiero dar, a raíz de todas estas cosas, y si este mensaje lo está escuchando alguien del gobierno, lo está escuchando el presidente, alguien que esté en el gobierno, yo quiero decirte algo. En medio de todas estas situaciones, Dios se te va a revelar. En medio de las circunstancias, en la noche Dios te va a visitar. Dios te va a dar estrategia. Ministra de Economía, ministro de Vivienda, todos estos ministros, ministro de Salud, Dios te va a dar una revelación. Dios te va a dar va a ser un ampliamiento en tu vida para que tú puedas entender de que en medio de esta epidemia Dios te visita y no te va a dejar solo con esta responsabilidad que tienes. Tienes una responsabilidad como presidente, tienes una responsabilidad como ministro, pero quiero decirte algo: el Dios que se revela, el Dios que llevó al valle de los huesos secos a Eliseo, ese mismo Dios te va a mostrar cómo salir de esta epidemia. Así dice el Espíritu. Por eso yo quiero decirte en esta hora, el profeta llega a ese lugar. El profeta, Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? El profeta, sabiendo que el que lo sabe todo es Dios, le dice: Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes, Señor. Yo vengo a decirte en esta hora, Él sabe de qué tiene necesidad tu corazón. Él sabe y conoce tu corazón. Él sabe y conoce por dónde estás pasando. Él sabe y conoce qué está sucediendo en tu vida. Él lo sabe. Y si Él lo sabe, Él te va a dar la salida. Oye esto: Él te va a dar la salida en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo. Por eso el Dios que se revela, y se le reveló en ese momento a Ezequiel, era el Dios que lo podía hacer todo. Él dio la autorización. Él le dijo: haz esto. Y esto me provoca y me enseña de que Dios te da instrucciones. Toque al hermano que está a su lado y dígale: Dios te da instrucciones. Toque al otro, toque a 2 o 3, o ahí al que está al lado en el auto que va contigo, o ahí en la presidencia, ahí en el ministerio donde está. Dios da instrucciones, y cuando Dios da instrucciones, Dios no se equivoca. Y la instrucción que Dios le dio, le dijo: profetiza. Y yo desafío a mucha gente que está escuchando estas ondas, a mucha gente que está viéndome por la radio, por la televisión, que me está escuchando por la radio, perdón, que me está viendo por la televisión, por el Instagram. Ahí yo te desafío hoy que hagas y siga las instrucciones como este hombre las siguió. Dios le dijo: profetiza. Yo sé que hoy en día la palabra de Dios enseña que hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra que muchos falsos profetas se levantarán. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios: este tiempo que Dios provocó en tu vida, en tu familia, es para que tú profetices a tu familia,
Profetízale a tu familia, profetízale a ese muchacho que todavía está perdido, profetízale a él, profetízale a tu esposo, ese esposo que está apartado. Este es el tiempo para levantarte de noche, de las madrugadas, y llegar a la cama y profetizarle: tú vas a volver a los pies de Cristo, tú te vas a levantar, porque el Dios que levanta está en esta casa. Es por eso que cuando este hombre ve todas estas cosas, su corazón queda conmovido. Lázaro sabía que había conocido a Jesús. María había conocido a Jesús. Todos habían conocido al Maestro. Y Jesús lo conmueve esta escena. Yo he estado orando y oro por todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero todas las cosas, trato de no tanto ver las redes de lo malo que sale. Porque ahorita, hermanos, si hay algo que está atormentando al pueblo son las redes sociales. Con cantidades de muertos, con cantidades. Hermano, esto está trayendo psicológicamente un daño a la humanidad. Pero en medio de todas estas cosas, yo le digo al Señor: ¿qué tienes con tu pueblo? Que el pueblo vuelva a los pies del Señor. Yo te quiero decir en esta hora, yo no sé si tú has conocido a Jesús, yo no sé si tú estás apartado. Dios quiere que tú vuelvas a casa. Vuelve a los pies del Maestro. Dios te está llamando. Este es un llamado al arrepentimiento. Esta etapa que estamos cruzando, la Biblia dice: estamos en los últimos tiempos. Y yo creo que esta iglesia y la iglesia que me escucha está jugando un papel muy importante. Iglesia que me escuchas, no puedes seguir jugando al evangelio. Tienes que volverte. Y si no, y si has apartado de los caminos de Dios, tienes que volver a reconciliarte con Dios, porque creo que son las últimas señales, como lo dice la Sagrada Escritura. Son las últimas señales antes del fin del mundo. Hace 2-3 días vimos que la luna cambió de color. Vimos una luna inmensa. Ya eso estaba escrito en el libro de los Hechos, que iba a ocurrir esto, que la luna iba a cambiar de color, se iba a poner color rosa, color sangre. Eso está en las Escrituras. Todas las cosas que están aconteciendo están a la luz de la palabra, porque séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios del cielo permanece para siempre. Esto está a la luz de la palabra. Yo hoy te estoy hablando a ti que me estás escuchando. Yo no puedo venir a decirte más de 4 cosas que muchos hoy en día han seguido predicando: la prosperidad, que esto y lo otro. Yo quiero decirte: la prosperidad más grande es que tu corazón, tu alma suba al cielo. Esa es la prosperidad más grande. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y hoy en día estamos viendo todo lo que está sucediendo. Pero había un escenario. Había un escenario en ese momento. Había algo que había sucedido. Alguien que había conocido a esa familia. De repente tú has conocido a ese familiar que ha tenido a un familiar enfermo, que está pasando la situación, o que ha perdido un familiar en medio de estas cosas. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó, Jesús se conmovió. Y esto me da un pesar, porque yo no tengo todavía, no he tenido dentro de mí un familiar, pero conozco amigos que están pasando esta situación. Y una de las cosas que le he pedido a Dios es que yo quiero que Él me dé un corazón de compasión, un corazón conmovido, que aunque este familiar no sea nada mío, yo tenga una compasión, mi corazón se conmueva. ¿Por qué? Porque hoy en día el corazón de muchos se ha endurecido, y es bíblicamente, la palabra de Dios lo dice: en los últimos tiempos el corazón de muchos se endurecerá. Es por eso que cada día que clamo y cada día que clamas de hoy en adelante, dile al Señor: dame un corazón conmovido, dame un corazón conmovido a misericordia, Padre. Que cuando esté orando por ese familiar, mi corazón se quebrante, mi vida también pueda entender de que ese hombre es parte de la vida
humana igual que yo. Y vemos de que cuando Dios tiene un plan con nosotros, Dios nunca llega tarde. Dígale al que está a su lado: Dios nunca llega tarde. Y es por eso que podemos ver la situación y podemos entender lo que estaba pasando María y Marta. Y era que su hermano con el que Jesús había caminado estaba muerto. Pero aún más, cuando le llega la noticia, dice la palabra del Señor que él se quedó 4 días. Y llegó al 4.º día. Todo lo que ha ocurrido ya lleva más de un mes aquí en Panamá. Para esa mujer eran 4 días. Ya para nosotros van meses. En otros países van meses. Pero quiero decirte algo, que cuando Jesús llega, las cosas cambian. Toca a tu hermana y dile: cuando Jesús llega, las cosas cambian. Yo te quiero decir, ahí donde tú estás, cuando Jesús llega, si tú le abres el corazón a Jesús, tu vida va a cambiar. Lo que está en el contorno tuyo va a cambiar, porque Él llegó. Y cuando Él llegó, encontró a Marta. María llegó donde Él. Marta llegó y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yo te quiero decir algo, hermano, hermana. Dios llega al 4.º día. Yo no sé cuánto tiempo has estado esperando esta respuesta, pero ahí donde tú estás esperando esta respuesta, el Dios al cual yo le sirvo es el Dios del 4.º día. Yo no sé qué has estado esperando. Te quieres buscar, te has buscado, te han parado. No estás trabajando, no estás generando, te quieres turbar. Yo te quiero decir algo: el hombre del 4.º día está por llegar a tu casa. Ese hombre que llega, y cuando él llega las cosas cambian. Él le dijo a Marta: Marta, Marta, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Dios le estaba diciendo a Marta: Marta, vuelve a creerle a Dios. Hermano, si tu fe ha fallado, si tu fe ha menguado, si en medio de esta situación tu fe ha menguado, Dios te dice: vuelve a desarrollar fe, vuelve a tu fe a crecer. Y Dios está dando fe a alguien que está recibiendo esta palabra. Dios le está dando fe. Tu corazón se está llenando de fe en medio de esta situación. Marta empezó a ver muchas cosas y decía: Señor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En medio de esta situación, ahora que vas a empezar a profetizar, ahora que vas a empezar a hablarle palabra de Dios a la gente, mucha gente de repente no van a dudar, pero yo te quiero decir algo: esto no es para siempre. Esta epidemia no es para siempre. Esto no se va a quedar
Esto está por pasar, pero en medio de todas estas cosas, Dios quiere aumentar tu fe. En medio de todo esto, Dios te quiere enseñar y te quiere mostrar muchas cosas. Dios permitió llevar a Ezequiel al valle de los huesos secos. Yo no sé dónde Dios ha permitido llevarte en esta situación, en esta circunstancia. Lo que sí te digo en todo el amor del Señor y con la convicción en mi espíritu, que de esta te vas a levantar desarrollando mucho más fe. Vas a empezar a creer lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo te puedo decir que en medio de esta situación he podido ver una vez más la mano de Dios. He podido ver cómo Dios llega y me visita, así como visitó a Sara. Dios te va a volver a visitar. Y dice, quitaron la piedra, y cuando quitaron la piedra, Jesús le dijo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Yo te quiero decir, para terminar, el Dios de victoria, el Dios que no ha perdido una batalla, el Dios al cual no ha perdido una guerra. Escuché a un grande, a uno de los grandes presidentes decir, hemos perdido la guerra, hemos perdido la batalla. Pues yo te vengo a decir, mi Dios no ha perdido una guerra. Y el Dios al cual yo le sirvo no ha perdido ninguna batalla. Y ese es el Dios que te va a levantar. Así como levantó a Lázaro de entre los muertos, ese mismo Dios te va a levantar del lugar donde tú estás. Por eso, esta palabra que yo he enseñado hoy, esto te ha inyectado fe para seguir adelante. Esta palabra te está dando ánimo, cobra ánimo. No te tires al abandono. Créele a Dios. En medio de esta circunstancia, Dios te va a hablar. En medio de estas situaciones vas a ver cosas que nunca habías visto. En medio de esta circunstancia vas a ver orar a tus hijos como nunca antes los habías visto. En esta situación tu marido que está apartado se va a acercar a ti y te va a decir, ¿sabes una cosa? Yo creo y yo quiero al Dios que tú predicas. En medio de esta circunstancia, la mujer que no está viniendo a la iglesia y tú vienes solo a la iglesia, en medio de esta circunstancia, cada vez que te arrodillas a orar y ella se levanta en la madrugada, ella va a llegarte y te va a decir en un momento, en cualquier momento te va a decir, ¿sabes una cosa? Yo quiero el Dios que tú predicas, yo quiero el Dios que tú hablas, porque ese Dios que tú hablas, tú lo hablas con una certeza, con una confianza, porque el que está en el Señor tiene que tener confianza, que la palabra de Dios dice, estaremos juntos con Él, y Él, así como la gallina recoge a sus polluelos, yo me tengo que sentir seguro bajo sus alas. Bendito el nombre del Señor. Oh, mi alma te alaba, Dios del cielo. Yo solamente quiero añadirte algo en esto y en estas 4 cosas que Dios me ha dado en este caminar y en medio de esta enseñanza. Dios te va a llevar a lugares después de esto que tú nunca has pensado. Pero no es para que vayas a perder tu tiempo y no solamente es de paseo. Dios te va a llevar para que prediques su palabra. También Dios te va a usar. Y yo quiero decirte, tú que no estabas haciendo nada en la iglesia, tú que te sentías uno más del montón, quiero decirte que cuando esto termine, Dios te va a usar. Tu pastor te va a llamar, tu hermana te va a llamar, la hermana te va a decir, levántate. Así como Lázaro se levantó, tú vas a volver a levantarte, dice el Espíritu Santo, porque tú has sido llamado, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Solamente son estas pequeñas que quisiera compartir tantas cosas contigo. Pero desde aquí, desde nuestra iglesia, la iglesia Ciudad a la Verdad en Pacora, a nivel del mundo, estamos llevando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y sé
que esta palabra quedará atesorada en tu corazón, será marcada en tu vida. Te acordarás que en medio de esta circunstancia Dios se apareció. En medio de esta situación Dios se te reveló y tú no estás sola. Tú no estás solo. Joven, tú que has pensado que todo se terminó y que mira la edad que yo tengo, yo solamente quiero decirte, esto es el comienzo. Esto es el comienzo. Y si esta palabra ha llenado tu corazón, ahí donde tú estás, yo quiero que tú te pongas de pies. Y de repente, ahí en el hogar, tú dirás, pastor, yo no lo estoy viendo, pero yo quisiera, pastor, que usted orara por mí. He entendido que tú me estás llamando, que Dios me está llamando y que Dios me está haciendo el llamado. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos, porque yo voy a orar por ti. Allá en alta mar, allá donde tú me estás escuchando, en ese automóvil, en ese tráiler, donde me estés escuchando, cierra tus ojos y yo voy a orar por ti. Padre, tú conoces el corazón de esta joven, de este adolescente, de este hombre, de esta mujer, al escuchar esta palabra, porque no puedo venir aquí a dar cualquier palabra. Es una palabra de fe que cobren ánimo en medio de esta circunstancia. Pero hoy ellos han deseado, Señor, entregarte tu corazón. Padre, yo te pido que los inscribas en el libro de la vida, que tú, Señor, los guardes y los acojas como la gallina recoge a sus polluelos bajo tus alas, y que vivan de hoy en adelante para ti, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, tenlo por seguro, te lo digo con la convicción, porque así fue mi conversión, que de hoy en adelante tu vida va a cambiar. El Dios que se reveló en aquel momento es el Dios que está contigo. Que la gracia de Dios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea contigo, con tu amada familia. La Iglesia Ciudad de la Verdad ha estado y seguirá estando por medio de los medios de comunicación, llevando una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de arrepentimiento y una respuesta de parte de Dios, porque es el tiempo de la iglesia. Que el Señor les bendiga.